Muy buenos días todas, todos y todes. Antes de iniciar una breve recorrido por los resultados de la consulta Infancias Encerradas en la Alcaldía de Iztacalco, quiero agradecer que nos esté acompañando el alcalde de esta demarcación, nuestro estimado y querido Armando Quintero, quien además y a través de él pudimos tener promoción y difusión de esta consulta en la alcaldía. Agradecer nuevamente el apoyo tanto en la promoción de la encuesta como en estas presentaciones y esto y sus resultados derivados en política pública a Estela Damián, secretaria ejecutiva del CIPINA de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Participaron 841 niñas, niños y adolescentes de la alcaldía en esta consulta. Quisiera aquí destacar dos cosas importantes. Las niñas y niñas y adolescentes en números absolutos de Iztacalco representan el 4.2% de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad. Sin embargo, tomando en cuenta lo que nosotros tenemos en términos de esta consulta, los niños que participaron de Iztacalco alcanzan el 5%, es decir, hubo una muy buena participación. Estamos hablando de que proporcionalmente participaron más de los niños que en otras demarcaciones en términos proporcionales, y eso es muy importante, y pues felicitar a todos los infantes y adolescentes de la alcaldía por haber participado en este ejercicio de participación infantil y adolescente. Otra parte importante es que tuvimos, como ustedes saben y se dijo al inicio, una consulta inclusiva. Y en este sentido, Iztacalco tuvo una característica importante, y es que la mayoría de los niños y niñas y adolescentes con discapacidad que participaron en la consulta tenían discapacidad visual. Pero en el caso de Iztacalco, es muy notorio que es la mayor demarcación territorial en la ciudad en donde participaron niñas, niños y adolescentes con discapacidad intelectual. Es decir, está por arriba, 14% del promedio de la ciudad, es decir, estamos hablando de que hubo muy buena participación exactamente de niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual en la demarcación. La que sigue, por favor. ¿Cómo lo están pasando? ¿En qué tipo de espacios y contextos están viviendo o vivieron en su momento el encierro y todavía ahora el encierro los niños y las niñas y los adolescentes de Iztacalco? Lo primero, como que había que destacar es, hay una referencia un poquito arriba de lo que estaba planteándose a nivel de la ciudad en términos a que estar conviviendo en el encierro con hermanos, ¿no? Si estamos quizá hablando de familias en donde pues o los hermanos están ausentes o no hay hermanos y son hijos únicos, hay que tomarlo muy en cuenta en cualquier tipo de estrategia de las que tengamos que hablar. Otro es que la alcaldía en donde se reporta de todas las alcaldías de la ciudad, que los niños cuentan con libros y cuentos que no son libros de texto en sus casas. Aquí vamos a ver ahorita al ratito una paradójica con eso, pero es importante tomar en cuenta que es la alcaldía en donde hay más reporte de que cuentan con estos materiales en sus casas y finalmente tendrían que tener acceso a eso. Lo otro tiene que ver con que la mayoría, igual que en toda la ciudad, pudieron quedarse en casa, están un poquito hasta arriba de la media de la ciudad, que fue 86%, la que sigue. ¿Qué significa el encierro para los niños y las niñas y adolescentes de Iztacalco? Pues como básicamente a nivel de la ciudad y nacional, hay dos palabras que son claves en la relación que tienen los niños, y una es la familia y la otra es el aburrimiento. Es decir, el encierro significó en su momento, en esta primera etapa de encierro, estar con la familia y básicamente un sentido de aburrimiento que es una constante y a la que hay que atender. No vamos a ver cómo se combinan las preocupaciones, las tristezas con este factor y la incertidumbre, y tendríamos que señalar que tenemos una agenda amplia de salud mental ahí que trabajar. Básicamente
extrañan salir, y también es una palabra que es constante en el vínculo con lo que significa el encierro para ellos. La que sigue. ¿Qué es lo que les preocupa? Al igual que todos, les preocupa muchísimo la muerte y las enfermedades alrededor de la familia, la pérdida de empleos y de recursos económicos, aunque es importante destacar que aquí Iztacalco está un poquito, dos puntos porcentuales menos que la media y la tendencia de la ciudad, se preocupan un poco menos, ¿no? Pero sigue estando presente. Y hay una parte y va a ser constante igual en las otras indicadores, y llama la atención en Iztacalco, son dos cuestiones de preocupación. Uno, que están poco preocupados por el regreso a clases, ¿no? Y eso habría que considerarlo ahora que ya empezamos el nuevo ciclo escolar, y que pues una de las agendas que hemos estado planteando tiene que ver con hacer propuestas para limitar la deserción escolar. Y la otra, muy importante, es que es la alcaldía en donde encontramos más expresiones que tienen que ver con oscuridad, monstruos y fantasmas, ¿no? Aquí un ejemplo, un niño de 10 años de la alcaldía, el COVID-19 es el único monstruo que sé que es real, ¿no? Pero así como estas aproximaciones, algo constante en la alcaldía de Iztacalco, el que hagan referencias a esta parte de procesamiento. Eso naturalmente lo que requiere es una aproximación integral en términos de psicología infantil, porque en mucha medida, muchas veces, esta referencia es sanadora, porque lo que están haciendo es básicamente establecer, digamos, a cuestiones que no pueden explicarse, darles un sentido más, digamos, mágico, ¿no? Entonces, pero lo que hay que entender es que nos están queriendo decir algo, ¿no? Y creo que en esa parte es importante considerarlo en todas las estrategias de contención de salud mental. La que sigue. ¿En qué se están entreteniendo? Pues básicamente pues en hacer las tareas, en ayudar a la casa, en chatear con los amigos. Y aquí lo que les decía al principio de lo paradójico. Por un lado es la alcaldía que donde los niños cuentan en su casa con mayor número de acceso a libros y cuentos diferentes a los escolares, pero por el otro lado, pues no leen otra cosa, ¿no? Si en la misma pregunta de si le están leyendo o no, ellos mismos plantean que no leen. Eso es como en toda la ciudad. Aquí lo importante es que no en toda la ciudad tienen accesos en sus casas. Entonces ahí la estrategia está interesante, porque pues por lo menos tienen el recurso en el hogar, y ahí hay que ver cómo estimular que lo utilicen, ¿no? La que sigue. ¿Qué les preocupa? Pues básicamente que no acaben la escuela, que esto se prolongue mucho, que haya impactos económicos en la familia. La que sigue. ¿Cómo se están sintiendo en lo general? Se sienten bien, ¿no? Hay una diferencia de tendencia en términos de niñas y niños en la alcaldía. Las niñas se sienten mejor que los niños en la casa en la que viven. Y pues aquí hay que ver también estas diferenciaciones de género que son importantes tomar en cuenta. La que sigue. ¿Qué les da alegría? Pues la familia, el estar jugando. Hablan mucho de convivencias en estar con su casa, con sus papás, viendo películas, jugando, contando chistes, cosas que en otros momentos no habían tenido como los espacios. Aquí lo que es importante considerar es que estamos hablando de una consulta que se levantó en la primera etapa de contención de la pandemia, donde la mayoría estábamos encerrados y los niños en la mayoría de los casos tenían a sus papás ahí, y ahora estamos en otra etapa en donde los niños siguen encerrados y los papás y las mamás y los adultos cuidadores están teniendo que ir a trabajar, y entonces hay que considerar esta parte que en el momento fue factor protector, la ausencia, cómo va a impactar. La que sigue. Tristeza, el no, y es el no poder salir, el no poder ver a sus amigos, el no poder usar el patio, es la constante en términos de lo que les causa tristeza. La que sigue. ¿Qué más añoran? Pues estar fuera,
estar en la calle. Las niñas añoran, los niños y las niñas en edad escolar añoran más estar en la calle que los adolescentes, por ejemplo. Habría que ver ahí cómo lo interpretamos. Y otra parte importante de resaltar aquí es que otra vez en las cosas que añoran sale otra vez lo de la escuela. Si están por abajo de la media cuando se les pregunta si extrañan a la escuela o no, ¿no? Y pues ahí nos va reforzando igual estas estrategias que tenemos que ver para la deserción. La que sí. Lo que les decía de que las niñas extrañan de 6 a 10, extrañan más que los adolescentes la calle. La que sigue. ¿Qué pudieran, si pudieran pedir un deseo ¿qué pedirían? Pues bueno, pues como todos los adultos, pues que se acabe el coronavirus y poder salir, poder ir a la escuela, poder ver a los amigos, que se acabe esto y que mi familia esté sana, dice un niño de 11 años, para demostrarnos que pues tiene los mismos pensamientos que cualquiera de los adultos que estamos aquí presentes o que nos están oyendo. La que sigue. Que la cuarentena terminara, que ya existiera la vacuna contra el COVID y que regresáramos a la normalidad o lo más cercano a esta muy pronto, dice un adolescente de 14 años. Como verán, pues muchas en las añoranzas son las mismas añoranzas que tenemos desde el mundo adulto. La que sigue. Algunas de las conclusiones que ya las he venido dibujando, lo de los hermanos. Es importante señalar que por lo menos en los que nos contestaron la encuesta están hablando de pocos espacios abiertos dentro de su zona de habitación para poder tener, digamos, alguna actividad al aire libre, aunque fuera pequeño, en una terraza o en un patio. Eso es importante considerarlo por lo que se viene, porque por lo menos pues está contemplado que este año 2020 pues será un año que, si lo podríamos determinar, será el año del encierro, ¿no? Y mucho más para los niños y las niñas y los adolescentes, y entonces esto es bueno de considerar. Lo de las computadoras es importante, tienen 5% más arriba en porcentaje acceso a computadoras personales, los niños y las niñas y los adolescentes de Iztacalco. Esto es bueno, pero también implica riesgos de protección que habría que tomar en cuenta. La que sigue. Lo que les decía de las expresiones singulares de oscuridad, monstruos y fantasmas, ¿no? Y la que sigue. Les preocupa, y esta parte de regreso a clase, ¿no? Es decir, están menos preocupados que la media en regresar o no, y que es importante tomarlo en consideración. Pues estos serían algunos de los hallazgos de esta consulta, específicamente para la demarcación de Iztacalco. Gracias.